Buenas tardes amigos, aquí estamos otra semana más con un nuevo directo. Hoy voy a hablar con Albert Villanueva sobre esta novela, sobre Nunca. El cierre de la trilogía del inspector Pruna. Un personaje al que le cogí un cariño y ya pues como es el cierre, como digo, ya he visto el autor aquí, como es el cierre de la trilogía, pues toca despedirse y a ver lo que nos cuenta Albert sobre este cierre y sobre Pruna. Vamos a ver si podemos mantener la conexión. Ahí. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Kiko? Pues nada, pues aquí, bueno, bien, mal, no sé, porque como ya toca despedirse del amigo Pruna. Hostia, no hagamos spoiler, ¿eh? No. Solamente digo eso. Nos despedimos de él porque se acaba la trilogía. Sí, Efectivamente. sí. Hemos llorado un poquito a Pruna. Sí, la verdad que. Bueno, y aparte desde que apareció en la primera novela, pues conecté enseguida con él. Y nada, que ahora pues. Sí, Turno de conocer a nuevos personajes, imagino. sí, en eso estamos. Pero, hombre, han sido 6 años seguidos con Pruna en la cabeza, porque la primera novela salió hace 6 años y hemos ido a 2 años por novela, pero Pruna ha estado acompañándome durante 6 años, que esto es casi una pareja de hecho esto ya, ¿eh? Bueno, ya más adelante hablaremos de Pruna y lo que supone el cierre, el cerrar una trilogía. Pero para empezar, te iré a preguntar, bueno, ya son varias veces que has pasado por aquí, por mi directo, por los directos de Superlector Alfa, y te iré a preguntar que cómo te ha ido en el mundo literario desde la última vez que nos vimos a través de la pantalla hasta el día de hoy. Bueno, pues eso, como te digo, han pasado 2 años, que en 2 años caben muchas cosas, pasan muchas cosas, pero pasan volando. Y pues han sido 2 años pues, de locura, ¿no? Porque trabajando, combinando el trabajo aún con la escritura, con la familia, con los quehaceres del día a día, el tiempo se te escapa de las manos, pero bien, ahora ya estoy prejubilado, con lo cual trabajo solo el 50% de la semana. Eso me da más tiempo, no para escribir, sino para liarme con más cosas. Con lo cual tengo el mismo tiempo para escribir porque llevo 20.000 cosas entre manos. Pero bueno, estoy contento, estoy satisfecho de lo que hago y disfrutando de todo lo que hago. O sea, que es lo mejor que puede pasar a esta edad que tengo yo, ¿sabes? Que estar distraído, entretenido y disfrutando. O sea, que bien. Y a nivel literario, pues con muchas cosas también entre manos, con otra novela entre manos, una novela que creo que será potente. Acabo de publicar una novelita de manera inesperada, ¿sabes? Eso te iba a decir, que lo vi el otro día. Sí. Que hablaremos luego, si quieres, un poquito. Y dando charlas, me han salido muchas charlas, colaborando con la Asociación de Escritores de aquí, de mi ciudad, de Gavà, con los cuales hacemos un acto mensual cultural, con los cuales ahora para San Jordi publicaremos nuestro segundo libro colectivo de relatos, participando en otro libro de relatos de otra antología. También he participado en un concurso literario y he quedado finalista, y la semana que viene se sabrá quién ha ganado en las jornadas de novela negra de Sant Boi, aquí es un festival de un pueblo de aquí cerca mío, o sea que... Sí, mira, el perfil del Festival de Sant Boi Negre está viendo el directo. Sí. Por ahí está mi amigo Vicente, que siempre me sigue y al cual le doy un abrazo, y la semana que viene estaremos
4 o 5 días juntos porque las jornadas empiezan el miércoles y duran hasta el fin de semana. Y como siempre, un festival que da gusto, muy bien organizado, con charlas interesantes, con invitados interesantes y, por tanto, los que seáis de aquí, de la zona, de la provincia de Barcelona, venid a Sant Boi que lo disfrutaréis. Bueno, pues entremos un poquito en materia de Nunca. ¿Cómo la idea principal, o sea, cómo se gestó la idea de Nunca? Pues en realidad la historia de Nunca, igual que las otras dos, se gestó hace 6 años, porque antes de poner la primera palabra de Pactos, que es la primera novela de la trilogía, yo guionicé las tres historias. Vale. Yo sabía cómo iba a empezar la trilogía y sabía cómo iba a acabar. Sabía lo que le iba a pasar a Pruna en cada momento, sabía cómo se iba a cerrar la trilogía. Por tanto, la novela estaba guionizada hace 6 años. Pero empecé a escribirla, pues eso, hace 2, después de publicar Rencores, que es la segunda, pues me puse manos a la obra con Nunca. Era una historia que tenía ganas de explicar porque, como sabes, porque las has leído y porque hemos hablado otras veces, en todas mis novelas hay una mirada al pasado, a la historia pasada, y en esta novela, digamos que el origen de los asesinatos en la actualidad nos llevan hasta el año 1976, que fue el año de una de las primeras grandes huelgas después de la muerte de Franco, de la fábrica Roca, que está aquí en mi ciudad. Tuvo una huelga durísima de 95 días. Y a mí me apetecía, me venía muy de gusto hablar de esa huelga porque como todas las cosas del pasado, muchas cosas del pasado, se ha olvidado. Y creo que es un momento histórico muy importante, no solo para mi ciudad, sino para toda España, ¿no? Entonces, quería que mi novela policíaca, mi trama policial, ayudara también a conocer ese momento histórico, ¿no? Y entonces la huelga en realidad duró el tiempo que dices en la novela, los 90 y pico días. 95 días. Y yo de aquella huelga, claro, cuando aquella huelga, yo solo tenía 14 años. Era un crío además que no sabía nada de la historia, porque en aquellas épocas nos explicaban muy pocas cosas de la historia. Franco acababa de morir, nos explicaban poquitas cosas, no sabíamos de qué iba la vida aún. Pero yo recuerdo, por ejemplo, de muchas tardes al salir del cole, que mi cole estaba al lado de la Rambla, llegar a la Rambla y encontrarnos una película de miedo, porque veías a 3.000 personas manifestándose, corriendo, la policía dando palos, tirando botes de humo, pelotas de goma, y nosotros estábamos ahí en medio de ¿esto qué es? ¿Están rodando una película de guerra o qué? ¿No? Ese es el primer recuerdo que yo tengo de esa huelga. Y el segundo recuerdo, mis padres tenían una tienda de comestibles en un barrio obrero, en un barrio en el cual el 95% de la gente trabajaba en Roca. Y lo que recuerdo es las listas de fiados que tenía mi padre, de la gente, las mujeres que entraban allí le decían: Tomás, me llevo una botella de leche, apúntamela. Y tener listas de gente que no podía pagar porque fueron 3 meses sin cobrar, ¿sabes? Y entonces la economía se resintió muchísimo, y aquellas listas de gente a las cuales mi padre le fiaba productos para que pudieran comer, es el segundo recuerdo que yo tengo de esa huelga, ¿no? Y por eso me venía muy de gusto investigar y sumergirme en ese periodo histórico. Sí. Mira, he visto que una persona ha comentado, Onievas, dice que a mí el libro me ha traumado. Pues no fui a su presentación y le pregunto si habría más del inspector. Sí, esta chica es de aquí de Gavà, es una fiel lectora,
y siempre me ha preguntado, me dijo que no se esperaba un final así para la trilogía. Y bueno, no habrá más Pruna, más historias de Pruna. El universo de Pruna se cierra con 5 historias, 3 novelas, que son Pactos, Nunca, y hay Pactos, Rencores y Nunca, y hay 2 narraciones cortas que se pueden descargar gratuitamente desde mi página web, que son como 2 pequeñas precuelas de 20 o 30 páginas, donde conocemos un poco al Pruna joven, ¿no? Y hay esas 5 historias, porque fíjate en qué orden van y fíjate en la inicial de cada título. Mira, Pactos, Rencores, Ultraje, Nunca y Archivado. Efectivamente. ¿Qué? Aparece el apellido de nuestro amigo. Un poquito friki sí que soy, ¿sabes? Y como digo, suerte que hice un Mossos d'Esquadra y no hice un policía de la Ertzaintza vasca que tienen apellidos súper largos, ¿sabes? Aquellos Echevarrisco, Ronda, que si no... Sí. Pues, como la película de los 8 apellidos vascos. Exactamente. Pues entonces el universo Pruna son esas 5 historias, pero sí que es cierto que dentro de unos años me gustaría publicar un libro que se titularía Pruna y que sería un libro de relatos cortos protagonizados por el inspector Pruna a modo de precuelas. ¿Vale? Solo narraciones cortas, no una novela, sino narraciones cortas. Y eso me gustaría hacerlo porque yo siempre digo que mi escritor fetiche es Francisco González Ledesma, que es el padre de la novela negra española, que construyó un personaje mítico que es el inspector Méndez. En la serie del inspector Méndez, González Ledesma escribió 11, 12 o 13 novelas, pero uno de los volúmenes es un libro de relatos cortos que se llama Méndez solo, ¿sabes? Y yo, como homenaje a González Ledesma, me gustaría hacer eso también con Pruna, pero eso ya vendrá. Ya vendrá si tiene que venir y me da la vida para eso, ¿sabes? Poco a poco, paso a paso. Sí. Mira, también Onievas también recomienda tu novela primera de Por hacer a tu muerte compañía. Que es la primera novela que escribí, sí, y que le tengo un cariño muy especial a esa novela, sí. Como ves, Onievas es una de mis lectoras. No le he pagado para que entrara aquí al chat, pero... Sí, pero todo el mundo es bienvenido aquí a los directos. Sí. Claro que sí. Pues, también te quiero preguntar qué buscas en los lectores que se acerquen en Nunca. Yo con mis novelas siempre pretendo 2 cositas. Una es eso, echar un vistazo al pasado, utilizar un poco lo que llamamos memoria histórica, ¿no? Recordar cosas que yo creo que han sido importantes y que creo que no se tienen que olvidar. Por eso siempre miro hacia el pasado. Y la segunda, más literariamente, yo siempre intento que el lector llegue a empatizar un poquito con el asesino, con el antihéroe, con el antiprotagonista. Vale. Que yo no creo y no me gustan los asesinos en serie psicópatas, ¿sabes? Esos asesinos muy americanos, ¿no? Que cuando matan ponen los ojos en blanco y no, eso no me gustan. A mí me gustan más los asesinos del día a día, los asesinos que son personas normales, porque yo soy de la opinión de que cualquiera podemos convertirnos en un asesino en un momento determinado. Nadie sabe cómo reaccionará en una situación determinada. Y en los asesinos que aparecen en la trilogía,
a mí me gusta que el lector diga, ostras, no, que no justifique al asesino, pero que diga, ostras, podría llegar a entenderlo. O cómo reaccionaría yo en una situación así, ¿sabes? Porque esos asesinos de mis novelas tienen un pasado que les ha marcado y tienen una situación pasada que les ha marcado y que les ha llevado a convertirse en asesino. Y yo no sé, en una situación como esa, cómo reaccionaría, ¿me entiendes? Porque para mí esos son los asesinos potentes, ¿no? O sea, aquellos de que cuando hay un asesinato en un barrio y llegan las televisiones, ¿no? De seguida preguntan a los vecinos, ¿qué? Sí. Este asesino, y la gente dice, uy, pues si era una persona normal, a mí me saludaba en el ascensor, ¿no? Y me ayudaba con la bolsa de la compra. Ese es el asesino que me interesa a mí, ¿sabes? No el psicópata que vive encerrado y que guarda en una caja detalles de los crímenes que ha cometido. No, a mí me gusta un asesino que en su vida hay un momento que le dispara el odio o el rencor o el deseo de venganza, ¿no? Y da ese paso que por suerte no lo damos todos, ¿no? Pero que en un momento determinado lo podríamos dar, ¿eh? Bueno, ya hemos hablado antes del tema del cierre de la trilogía, pero ahora sí te quiero profundizar un poquito ahí. ¿Qué te ha supuesto a ti despedirte de un personaje como Pruna? ¿Qué te ha supuesto? Aquí hay dos cosas. Yo tenía claro el final de la trilogía, como te he dicho, pero quería que en esta novela mostrara a un Pruna muy humano. Sí. No a un superhéroe de novela, ¿vale? No. Un personaje con flaquezas, un personaje golpeado, un personaje que tiene que enfrentarse a su enfermedad y que tiene que tomar decisiones. Por eso, tú que has leído la novela, verás o recordarás que muchas veces en la novela enfrento a Pruna con el espejo de casa de su madre, ¿no? Porque el espejo al final es el que le demuestra cómo está, cómo el paso del tiempo y el paso de la enfermedad, cómo ha quedado marcado, ¿no? Entonces ese Pruna cargado de miedos, cargado de dudas, que tiene que tomar decisiones, era el Pruna que yo quería mostrar, ¿vale? Y es una cosa que al principio no comentaba, pero últimamente en las últimas presentaciones empecé a comentarlo. Yo sabía cómo iba a acabar y lo que le iba a pasar a Pruna, pero desgraciadamente durante la escritura de Rencores de la novela anterior, mi madre le detectaron un cáncer. Un cáncer que acabó llevándosela en 2 o 3 meses, ¿no? Yo creo que esa desgracia, ese mal trago que tuvimos que pasar en la familia, me ha servido para que esta novela sea mejor. Porque yo tenía claro lo que quería expresar desde el principio, pero haber vivido esa enfermedad desde cerca, haber visto los miedos de mi madre, haber visto la gratitud de mi madre hacia toda la gente que estaba a su alrededor, haber visto las decisiones que iba tomando mi madre, eso me ha ayudado mucho a plasmarlo en la novela, ¿sabes? O, por ejemplo, cuando acompañaba a mi madre al oncológico, la manera en que yo me fijaba en los enfermos que entraban y salían de ese hospital era muy diferente a la que yo podía tener si no hubiera estado en esa situación, ¿no? Entonces, creo que esa desgracia ha hecho que esta novela, no sé si es buena o es mala la novela, pero que sea mejor de lo que hubiera sido sin haber pasado por ahí, ¿no? Y después, acabar con la trilogía, pues en un principio me representó
quitarme un peso de encima, porque estaba un poco saturado de Pruna, porque 6 años, Claro, 6 años con el mismo. personaje aquí, yo veía al Pruna por todos los sitios, ¿sabes? Yo estaba en el Mercadona y cuando mi mujer me decía, coge un bote de detergente, decía, espérate que estoy con el Pruna aquí. Aquí maquinando casos. Y entonces estaba un poco saturado del Pruna. Sí que es cierto que ahora ya unos meses después de haber abandonado a Pruna, un poquito en falta sí que lo he hecho, porque claro, una convivencia de 6 años no se olvida así como así, ¿sabes? Una novia que te dure 6 años, después no la olvidas de un día para otro. Pero bueno, estoy contento del final que le he dado a la trilogía, porque yo quería que Pruna se enfrentara a su enfermedad de una manera digna, ¿vale? De una manera digna. Digna e incluso que real también. Sí. Por eso que quería mostrar eso, a ese personaje desnudo, a ese personaje humano, ¿no? Ese era mi objetivo. Bueno, ahora te quería preguntar precisamente por la evolución del Pruna que vimos en la primera novela al Pruna que aparece en Nunca. ¿Cómo ha sido esa evolución? Creo que hay una evolución importante, porque los que hayan leído la trilogía entera recordarán que Pruna era un personaje que estaba, digamos, amargado por su pasado, ¿no? Y que volver a su ciudad, volver a Gabá, representaba enfrentarse con ese pasado, y eso era una cosa que soportaba. Y a lo largo de la trilogía vamos viendo cómo Pruna va haciendo las paces, tanto con su pasado como con su ciudad, ¿no? Después le viene la hostia de salud que le viene, pero creo que ya a mitad de Rencores vamos viendo esa evolución, ese curar heridas, ¿no? Hay un elemento para mí importante durante toda la trilogía, y creo que muy simbólico en el final de Nunca, que es el anillo de Pruna. Efectivamente. Ese anillo en el cual al principio de la trilogía vemos que Pruna, casi de manera masoquista, ¿no? Siente la necesidad de estar tocándolo constantemente, porque es como el objeto que le une a ese pasado que le hace daño, ¿no? Pero vamos viendo después que no se lo quiere quitar, ¿no? Se lo podría quitar y significar, mira, ya tengo una cosa menos que me une con ese pasado, ¿no? Pero al final aprende a convivir con ese pasado, deja de hacerle daño, y al final hay un hecho simbólico, ¿no? Con ese anillo, ¿no? Al final de la trilogía. Yo creo que esta evolución me interesaba mucho que se mostrara a lo largo de las 3 novelas, porque evidentemente las 3 novelas son 3 casos diferentes, policiales, conclusos. En cada novela acaba el caso, pero por debajo está la trayectoria de Pruna, ¿no? Y entonces creo que sí que es interesante leerse las 3 novelas en ese orden para ver esa evolución, ¿no? del personaje. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es que al principio de la trilogía Pruna veía la casa en la que está como la casa de mi madre. Sí. Y al final la va viendo como su casa propia. Que vuelve a ser su casa, ¿no? Aquella casa donde su habitación de adolescente sigue intacta, ¿no? Y con sus discos y con los pósters en la pared. Eso, al principio, cada vez que tiene que entrar en la casa de su madre, le representa un dolor, ¿no? Y al final se convierte en un refugio, ¿no? Un refugio que lo acoge y en el que se siente bien, ¿no? Todas esas evoluciones creo que se entienden mejor si se lee la trilogía entera, ¿no? Evidentemente, una persona que cogiera Nunca
pues la trama policial la entendería perfectamente, pero supongo que habría cosas de Pruna que diría, ¿y esto por qué, no? Efectivamente. Este comentario de Pruna o esta actitud de Pruna, ¿por qué, no? Pues creo que todo tiene esa lógica en la evolución del personaje, ¿no? Y luego también en esta novela, creo que en las otras dos también, pero la presencia de la música está muy... Sí, eso pasa en todas mis novelas. Al final el personaje entiende que, bueno, tanto Pruna en esta novela y Julia en esta novela y en la primera que escribí por Hacer a tu muerte compañía, que Julia Rovira era la protagonista de aquella novela, sienten que la música al final es lo único que nos cura, es lo único que nos cambia el ánimo, ¿no? Que hay veces en que estás agobiado y una canción es capaz de alegrarte el ánimo, y hay veces que estás agobiado y una canción es capaz de acabar de hundirte, ¿sabes? Porque la música tiene ese efecto, ¿no? Y Pruna, mis personajes, tanto Pruna como Julia, yo quería que tuvieran ese superpoder, ¿no? No un superpoder tipo Marvel, sino el poder de la música, ¿no? El poder de encontrar una canción que se adecua a su estado de ánimo, ¿no? A su momento vital, ¿no? Y eso, a mí que me gusta mucho la música, pues ha significado también un reto a la hora de escribir para encontrar la canción que encaja perfectamente en el momento del personaje, ¿no? Bueno, también otra escena de la novela que no se cuenta nada, no se describa nada, es cuando están Pruna, Molina, etcétera, en un coche y le dicen a Pruna que sea como el DJ. Sí. También me interesaba mucho esa relación de su equipo, ¿no? Con Pruna, ¿no? Esa manera de acompañarlo, de protegerlo, pero al mismo tiempo de respetarlo, de respetar sus decisiones, ¿no? Que creo que eso es la verdadera amistad, ¿no? Estar al lado de tu amigo para acompañarlo en todas sus decisiones, ¿no? Y eso creo que ese fue uno de mis esfuerzos, ¿no? De ver que Pruna, que Molina, que Ávila y que Fresno no son solo los compañeros policías, sino que hay más ahí, ¿no? Bueno, antes hemos hablado un poquito del universo Pruna. Yo te quería preguntar si habías pensado por casualidad coger algún personaje de los que aparecen en la trilogía, como por ejemplo, yo qué sé, Molina, porque desde mi punto de vista es uno de otros personajes potentes y darle como una serie o también una trilogía protagonizada por él. Yo en la vida me planteo muchas cosas, pero el problema es el tiempo. Y ahora estoy muy centrado en la nueva novela, que va a llevar tiempo, y de momento no quiero pensar. Es cierto que yo creo que Molina es un personaje que podría dar juego, igual que Ávila, que la sargento Ávila. No sé, es posible, porque también me gustó la opción de meter a la protagonista de mi primera novela, Julia Rovira, meterla en esta trilogía, aunque en principio yo, cuando diseñé la novela, había pensado en que solo saliera en la segunda y en la tercera. En la primera no tenía previsto salir y en cambio salió porque ella me lo pidió, ¿sabes? Pues es posible que en alguna novela pues aparezca uno de estos personajes o escriba alguna novela protagonizada por ellos, no sé. Eso el futuro dirá, Mira, Onievas pregunta, ¿qué métodos usas a la hora de escribir? Pues mi gran problema es el encontrar tiempo para escribir, ¿no? Porque supongo que cuando esté jubilado del todo tendré más tiempo. Ahora
aún trabajo la mitad de la semana. Soy profe y, por tanto, cuando llegan evaluaciones como estas fechas, tengo que dejar la escritura y ponerme a corregir exámenes y a escribir observaciones, que es otra manera, otro tipo de observación, de escritura, ¿sabes? Y entonces, lo que me gusta es ponerme a escribir y tener una rutina de poder escribir durante toda la semana, ¿sabes? El lunes, el martes, pero eso no siempre es posible. Entonces, hay momentos en que tal vez la escritura se para durante 15 días, 3 semanas o un mes, ¿vale? Pero bueno, es cuestión entonces de intentar retomar el pulso de la novela donde lo dejaste, que es lo más difícil, y ya está. Y buscando el tiempo, porque además soy un culo inquieto y me lío en 25.000 cosas y por tanto llevo muchos proyectos a la vez, con lo cual tampoco hay horas al día para tanto, ¿me entiendes? He intentado ver si en el Amazon venden packs de horas, ¿sabes? Para añadirlas a mis días, pero no encuentro, ¿sabes? No, ¿verdad? Y entonces... Eso creo que es muy complicado de encontrar. Dejo de buscar, ¿no? Dejo de buscar. Lo encontraré. Bueno, también te iba a preguntar que si entre tus alumnos tienes algún lector. Bueno, yo estoy en secundaria. Estoy en secundaria y es cierto que este tipo de novela para un chaval joven puede ser duro, ¿no? Sí que es cierto que hay unos cuantos que se la han leído. Incluso recuerdo la primera se la leyeron varios alumnos de primero de eso, que son chavalines de 12 años. Pero entiendo que no es una novela juvenil, no son novelas juveniles, tanto por la parte histórica que explican que a un chaval le puede quedar muy lejana, ¿no? Como incluso por determinadas escenas o determinadas situaciones, no es fácil, pero sí que es cierto que tengo muchos interesados que me preguntan siempre cómo va. En muchas familias, padres de alumnos y madres de alumnos sí que se las han leído y bueno, vas haciendo camino, ¿sabes? Pero espero que cuando mis alumnos sean un poco mayores se acuerden del profe y se las lean. Igual que mis hijos, porque mis hijos tampoco se las han leído, ¿eh? Tengo 3 y el mayor tiene 29 y tampoco se las ha leído, ¿eh? O sea, supongo que las debe tener en la estantería diciendo, esto lo ha escrito mi padre. Y cuando viene alguno se lo dice. Pero el cabrón no se las ha leído. Para presumir un poquito. Exactamente. Pero de momento no se las ha leído, ¿sabes? Y también Onía os pregunta qué materia impartes. Pues yo soy de lenguas, soy profe de lenguas, pero hace 30 y pico de años que me especialicé un poco en los temas informáticos, entonces pasé a dar todas las materias de informática y cosas así, y siempre voy dando alguna lengua. Por ejemplo, este año estoy dando una lengua castellana en primero de eso, aparte de las informáticas. Mira, Vicente Cocharán dice que los hijos no leen las novelas de un padre. Eso, ¿cómo lo sabe Vicente? Vicente es el comisario del Samboy Negra y él también escribe y supongo que también se ha dado cuenta de eso, de que los hijos deben fardar de sus padres con sus amistades, pero de momento lee poco. No, sí, yo también sigo por redes a Vicente y sí que es el que organiza Samboy. Sí. Pues nada, y ahora, ¿y tu próxima historia con qué nos vas a impresionar a tus lectores? Bueno, impresionar no sé, pero mi idea no era escribir la trilogía seguida, ¿sabes? Mi idea era escribir pactos y después ponerme con otra novela, que es la que empecé, y cuando acabara esa ya retomaría Rencores. Pero cuando publiqué Pactos y yo me puse a escribir la nueva novela, hice una cosa que los escritores no tienen que hacer nunca, que es hacer caso a los lectores. Claro. Porque entonces yo publiqué Pactos, hice las presentaciones y siempre decía, no, pues ahora estoy con una novela que va a hablar de esto, no sé qué. Y me decían, no, hombre, no,
ahora no puedes dejar a Pruna, queremos Pruna, queremos Pruna. Y entonces abandoné esa novela y decidí escribir la trilogía seguida, que ya he dicho que no lo haría nunca más, escribir una trilogía toda seguida. Y ahora estoy retomando esa novela. Es una novela que va sobre el exilio después de la Guerra Civil Española. Entonces, claro, yo de esa novela hice toda la documentación hace 6 años, cuando acabé Pactos. ¿Qué significa? Que ahora estoy volviendo a hacer la documentación porque tengo que refrescar. Para recordar a lo mejor algún dato y demás. La novela está empezada, la novela llevo escrita 50 páginas de esa novela, pero ahora vuelvo a documentarme y ahora mi plan es ahora, después de Semana Santa, reemprender la escritura y va para largo porque, por eso, como mínimo, si fuera con buen ritmo, estaría 1 año escribiendo, pero ese ritmo yo no lo voy a mantener, por tanto, nos iremos otra vez a los 2 años hasta que esa novela esté publicada. Pero es una novela que me apetecía mucho escribir porque vuelvo a incidir en una cosa del pasado, vuelvo a incidir en la memoria histórica y la verdad es que tengo muchas ganas de retomarla. Y ahora hablemos también de la pequeña novelita esa que hemos dicho al principio que has sacado ahí, digamos, de la chistera. Esta es la novela que además la he publicado también en catalán. Protocol Carmesí es una novelita de 120 páginas, una novela corta, 120 páginas, que tiene una historia curiosa porque los escritores de Gavà, la Asociación de Escritores de Gavà, decidimos el año pasado que para Sant Jordi íbamos a publicar cada año un libro colectivo de relatos cortos. ¿Vale? Sobre una temática, cada libro sería sobre una temática concreta. El primero que publicamos el año pasado, la temática era Gavà, nuestra ciudad. ¿Vale? Por tanto, todas las historias tenían que girar alrededor de Gavà. Cada autor se lo podía llevar a su terreno. Si uno escribía novela negra, pues podía hacer un relato negro sobre Gavà. Si alguien escribía novela costumbrista, pues se lo podía llevar a su terreno. ¿Vale? Este año, el segundo libro va a girar alrededor del color rojo. Todos los relatos tienen que tener que ver con el color rojo. Y tiene que ser un relato de como máximo 5.000 palabras. ¿Vale? Yo empecé un relato y cuando llevaba 5.000 palabras vi que me faltaba mucho relato por hacer porque el problema que yo tengo es muy curioso. Yo antes de publicar escribía relatos cortos. Pero desde que escribo novela, escribir un relato corto me cuesta muchísimo. Porque se me va la mano, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que esa historia, yo había llegado ya al tope y en cambio me veía que me faltaba chicha. Y decidí, oye, pues ¿por qué no guardas esta historia para hacer una novelita y escribes otro relato para el libro colectivo? Entonces escribí otro relato para el libro colectivo y esa historia que yo tenía sobre el color rojo me dio para esta novelita. ¿Vale? Además, ha sido también como un juego literario porque es un género literario que yo nunca había escrito, que yo no leo porque a mí no me gusta. No me gusta. Es una distopía, ¿sabes? Es una distopía. Y entonces, yo ese género literario no leo ese género literario, pero ha sido como un juego en el cual me lo he pasado bien, ¿no? Y entonces la historia gira alrededor de una sociedad actual, no una sociedad del futuro, sino una sociedad actual en la que todos los ciudadanos llevamos una pulsera, ¿vale? Que se ilumina de color verde, ¿vale? Una luz de color verde. Pero depende de lo que haces, depende de lo que lees, depende de lo que miras por internet, depende con quién te juntas, ese color puede ir variando. Puede pasar al amarillo, o al naranja,
o al carmesí, que es el rojo, ¿sabes? Si se dispara al rojo tienes problemas, evidentemente, ¿sabes? Entonces la historia es de una chica que trabaja en el ministerio que controla ese protocolo carmesí y un día se da cuenta de que alguien modifica manualmente los valores que hacen cambiar el color. Bueno. Y se da cuenta que a alguien, al Estado, le interesa que el cupo de gente que llega al carmesí llegue siempre a un número, porque eso significará mantener el miedo hacia el rojo y de esa manera es una manera de controlar a la sociedad, ¿no? Bueno. Entonces la protagonista tiene que enfrentarse a la decisión de si intentar boicotear eso desde dentro, ¿no? Desde donde trabaja ella. Entonces hay una serie de movimientos así, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien. Es una novelita corta, breve, que se lee muy rápido, pero creo que hace reflexionar. Todo el mundo creo que tiene claro que nos controlan, ¿sabes? Y que estamos controlados. Esto es llevarlo un poco al un poquito al límite, digamos. Al límite, ¿no? Pero espérate no lo veamos algún día, que no me extrañaría. Esperemos que no. Pero de una manera o de otra nos tienen más que controlados. Efectivamente, sí. Entonces las distopías juegan con eso, ¿no? Hacer una exageración, ¿no? Una hipérbole de ese control y sobre todo de cómo afecta a los ciudadanos, ¿no? Ya te digo, yo, para que veas, esta novela a mí no se me había pasado por la cabeza y cuando acabé y se publicó Nunca, mi objetivo era meterme con esa novela sobre el exilio, pero fíjate, han pasado ya unos cuantos meses y la novela del exilio nos ha tocado porque entre medio me ha salido esto. Porque me ha salido. Siempre digo que si de joven me hubieran hecho la prueba del TDAH, ¿sabes? Hubiera salido positivo y me hubieran medicado, nene, porque me lío en muchísimas cosas y salto de una cosa a la otra y bueno, pero bueno. El objetivo es que vayan saliendo poco a poco todo y que vaya saliendo bien. Y pasárselo bien y disfrutarlo, ¿me entiendes? O sea, está clarísimo que si hay alguien que pretende meterse en el mundo de la literatura para ganar dinero, está equivocado de sitio, ¿me entiendes? Está equivocado de sitio. El escribir es porque te gusta y porque te hace disfrutar. Y encima, y después de tú haber disfrutado documentándote y escribiendo, has disfrutado. Si después consigues a alguien que le guste lo que has hecho, entonces ya hay fiesta gorda, ¿me entiendes? Entonces ya has llegado a la cima, ¿no? De la felicidad. Y esa noche no duermes porque no cabes en la cama, ¿sabes? Pero eso es lo que buscas. Y más, cuando tienes una edad como la mía, buscas cosas que te dan satisfacción personal, ¿sabes? Es lo único que... Lo otro ya lo tengo cubierto. Mi mundo económico lo tengo cubierto con mi trabajo, ¿no? Por tanto, pues esto lo hago por satisfacción personal. Y entonces, si consigues eso, gente que te diga, hostia, me ha gustado lo que has escrito. Mira, ayer me invitaron a un club de lectura que han leído mis novelas, a que fuera a charlar con ellos, ¿no? Vale. Fue 1 hora y media magnífica. Pues encontrarte con 20 personas que te dicen, oye, pues he disfrutado, me ha gustado, me ha encantado este personaje. Hostia, que sale y dice, hostia, esto no puede ser cada día, esto no lo podríamos hacer cada día, porque, ¿me entiendes? Porque es lo máximo, ¿no? Ver que alguien ha disfrutado con lo que tú has hecho, ¿no? Magnífico. Y ya como siempre hago, como última pregunta por mi parte siempre es, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? A ver, estoy leyendo ahora mucho de no novela, sino de como documentación, ¿no? Estoy leyendo muchas obras sobre la guerra civil, sobre el exilio, etcétera, etcétera. Pero novelas,
Por ejemplo, ahora últimamente me he leído 3 seguidas en catalán, pero me he leído una en castellano muy buena y que la recomiendo muchísimo, que es la última novela de Graciela Moreno. Sí. La escritora Graciela Moreno, juez, que se llama La hora de la fuga. La hora de la fuga. Novela genial, como todas las suyas. Además, tuve la suerte de tener una charla con ella en una de las actividades que hicimos la Asociación de Escritores de Gavà. Vino a presentar la novela, entonces estuvimos charlando 1 hora y media delante del público. Y aparte de que como persona es encantadora, como escritora es magnífica. Y es un novelón, La hora de la fuga. Y después, ¿qué más he leído? Estoy deseando leer, me voy a esperar a San Toja, que publica una nueva historia de aquel detective loco que no tiene nombre, que empezó a publicar en el laberinto de las aceitunas y el misterio de la cripta embrujada. Ese le tengo muchas ganas, pero me lo reservo para San Jordi. Y ya está. Tengo una lista de enseñar de libros pendientes así, ¿sabes? Así de alta. No, sí, sí, a todo lo que nos gustan los libros, a todo lo que nos gustan los libros tenemos una pila bastante yo amplia. tengo la estantería como tú, ¿sabes? Con lo bonita que es una estantería, con los libros bien puestos, y al final tienes que tener los libros apilotonados porque no caben. Efectivamente. ¿Sabes? Pero bueno, es nuestro vicio, ¿no? Pues ya está. Efectivamente. Yo tengo, pues, mi estantería, una mesa, una banqueta, todo. Sí, yo también. Yo tengo muchas estanterías porque tengo todo un pasillo lleno de estanterías, pero es que no hay ninguna que tenga los libros puestos así, sino que ya los tiene amontonados por aquí, uno encima del otro, en equilibrio. Desastre. Un desastre. Pero bueno, ese vicio no crea enfermedades y cosas, efectos secundarios. ¿Me entiendes? Bueno, pues lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos esté viendo y quiere preguntar, pues animarle a que pregunte. Sí, yo si no, dar las gracias a todos los que se han conectado, a todos los que se han conectado y han participado. Y nada, intentar, o sea, animar a la gente a que lea. Leer siempre es bueno. Animar a la gente que le guste la novela negra a que vaya a jornadas de novela negra. Actualmente, cerca de cada una de nuestras localidades hay algún festival de novela negra, porque hay una pila en toda España, ¿no? Es un momento muy interesante para descubrir autores, para descubrir lectores y charlar con lectores, y es muy enriquecedor. Y por último, pues como siempre lo hago, Kiko, darte las gracias a ti por mantenerte al pie del cañón cultural, que llevas una pila de años ya, ¿no? Porque todo esto empezó como un proyecto escolar, ¿no? Sí, de clase, sí. Cuando estuve estudiando el ciclo formativo de marketing y publicidad, una profesora llegó un día a clase y nos contó: ala, para aprobar mi asignatura en esta evaluación, tenéis que montar un blog. Lo monté y este año pues se cumple 10 años desde que lo abrí. No sé qué nota te puso, pero podrías llamarle y decirle: hey, cámbiame la nota y ponme un excelente ya, que llevo 10 años. 10 años después ponme Exactamente. La matrícula de honor. Exactamente. Pero no, que sigan así, porque además das voz a muchos escritores independientes, ¿sabes? A gente que hemos entrado en el mundo de la literatura y que intentamos mostrar nuestra cabecita en un mundo que es muy difícil, en un mundo que es muy difícil destacar, porque las librerías están llenas de libros, de últimas novedades. Tú publicas un libro y a la semana siguiente hay
50 novedades que tapan el tuyo y evidentemente las librerías buscan al que vende porque la librería es un negocio e intenta poner en el escaparate el libro del personaje famoso que va a vender, ¿no? Entonces, enseñar la cabeza a nuestro nivel es muy difícil. Entonces, encontrarnos con gente como tú que nos da voz y que nos deja mostrarnos, pues es un agradecimiento muy grande, ¿no? Bueno, pues eso es lo que, por eso abrí el blog para tener estas charlas con autores que para el público grande son desconocidos y si de vez en cuando hablo con algún famoso, con Pues un también, escritor famosillo, pues bienvenido sea, claro, pero también... claro que sí. Pero además, yo también tengo una cosa muy clara, Kiko, que es que a ti esto te da satisfacción, porque si no hubieras aguantado 10 años haciéndolo, ¿me entiendes? Total. Si se hubiera convertido en una obligación, lo habrías dejado. Si lo haces es porque tú te lo pasas bien, por eso te permite conocer también a otros autores, eso te permite tener contactos con autores y con lectores y con jornadas de lo que sea, del Cartagena Negra o del Cartagena histórico, ¿no? Y pues, esto te da también a ti una vidilla que te llena y que te da satisfacción, pues cojonudo, ¿no? Y así que seguiré hasta que el cuerpo aguante. Claro que sí. Joder, tú eres joven, macho, no te quedan años, tío. Por eso digo que seguiré para adelante como lo de Alicante. Muy bien. Pues nada, yo a ver si en principio en junio de este año, lo del año que viene, estaré jubilado del todo y entonces espero poder ir al Cartagena Negra un año porque es uno de las grandes jornadas negras que se hacen en España y tengo muchas ganas de ir por allí. O sea que ya sé que tú que haces colección de fotos con autores, te falta la mía. Por tanto, esperemos hacérnosla un año de estos. Seguro que sí. Muy bien. Pues nada, como siempre ha sido un placer charlar contigo y nada, y hasta cuando saque la próxima. Perfecto. Estamos en contacto, ¿vale? Venga, un saludo. Un abrazo. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí el directo de hoy, de esta semana. La semana que viene os traeré un nuevo directo. Mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura y, como siempre digo, muchas gracias a quienes habéis estado detrás viendo el directo y habéis participado con comentarios y, como siempre digo, también se quedará publicado en el perfil para que lo podáis ver otra vez y para que la gente que no lo ha podido ver en directo lo pueda ver en diferido. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos la semana que viene con un nuevo directo.